Bueno, lo prometido es deuda. Henry Ebrard, economista, está aquí con nosotros. Buenos días, Henry. Bienvenido a Buenos Días, RD. Buenos días, RD, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación, abriendo la semana y abriendo ya el mes número 11. Así es. Estamos en Navidad. Se están acostando las palomas ya para el año 2021. Sí, ya parece que ya estamos en la recta final Henry, de este año. Yo quiero iniciar esta entrevista con una proyección de qué nos espera a los dominicanos en materia económica. El gobierno, acudiendo al llamado de varios sectores que decían, bueno, la reforma es importante, pero el momento no es el más adecuado. Decidió el presidente darle para atrás a esa intención de una reforma fiscal para buscar más impuestos. Si el gobierno decía que eso era inminente para ellos poder desarrollar los planes y proyectos, y ahora no tendrán ese dinero, ¿cómo se va a hacer el gobierno? ¿De dónde podría alcanzar algo de recursos? Y si no lo consigue, ¿qué nos espera a nosotros? Bien, primero, creo que todo el mundo está de acuerdo que la decisión del presidente fue atinada. Yo creo que devolvió tranquilidad. Claro. El ambiente estaba muy agitado. Este mismo día salió la reforma, entró la pelota. Yo creo que eso como que brindó calmó los ánimos, cambió los un aire ánimos. nuevo. Ahora bien, eso no quiere decir que no se tenga que hacer en algún momento. Fue una postergación. Sí, yo creo que más que una cancelación, efectivamente, fue una postergación. De hecho, siempre es interesante, ¿no? Como en cualquier toma de palabra de un presidente, es después de haberlo escuchado, leer, ¿no? El discurso, porque más en una pieza así, que fue muy concentrada, apenas 9 minutos, cada palabra cuenta, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, de eso se trata. Y conectando con tu introducción, es que la idea no es hacer una reforma por hacer una reforma fiscal, de hecho, tampoco para incrementar impuestos, aunque sí los ingresos, que no necesariamente es o debería ser lo mismo, sino que hay una agenda de reforma que necesita el país, más allá del programa de política que tiene obviamente un gobierno que durante el primer año lo único que tuvo que hacer es enfrentar el tema de la pandemia, administrar la crisis y poner entre paréntesis lo que era su programa de gobierno, lo cual debe ser bastante frustrante para cualquier gobierno, ¿no? Entonces, hay una agenda de reformas que ya eran necesarias para la economía dominicana, o más que la economía dominicana, para la sociedad dominicana antes del COVID, pero que obviamente esas necesidades fueron incrementadas por el tema del COVID, como tema como el COVID, tema como la informalidad, tema como el sector salud, el desempleo, no tener seguro de desempleo, en fin. ¿Cómo asegurar? Y eso yo recuerdo cuando el presidente Abinader, en una actividad en la UAS, que fue uno de los tantos lanzamientos, ¿no? del pacto social, él mencionó que la idea no era volver a la economía de antes, sino tener una nueva propuesta. Y esa propuesta es, en esencia, cómo hacer que la economía dominicana pueda tener un crecimiento más sostenible, pero sobre todo un crecimiento que le llegue más a la gente. Porque yo creo que de eso se trata. Señores, vamos a tomar nada más 2 cifras para ilustrar por qué se necesitan hacer esas reformas. 1, sector informal. De acuerdo a los últimos datos publicados por el Banco Central y que confirman las publicaciones mensuales de la Superintendencia de Pensión, SIPEN, o de la Tesorería, la Seguridad Social, TCS, que si sacamos del sector formal al sector público, que por definición es formal. Correcto. Aunque a veces uno tiene sorpresas, pero vamos a asumir que es completamente formal. Nos damos cuenta que el nivel de formalidad en el sector privado está a un nivel sumamente bajo. De cada 3 empleos que hay en el sector privado, apenas 1 es formal. Apenas 1. Wow. Y no se podría establecer un mecanismo de caerle atrás a esa informalidad sin necesidad de mencionarle a la gente la palabra reforma fiscal, porque como que asusta.
Pero es que lo que asusta precisamente no va a ser la reforma en ese caso. Mira, la esencia... Pero es que no es una reforma que hay que hacer un pacto según la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro, pero dentro de este pacto hay que acordar una serie de medidas como, por ejemplo, mira, la esencia del tejido empresarial y comercial de la República Dominicana son las pequeñas y las microempresas. Ahí es el 80%. De las empresas. Sí. De las empresas. De las empresas, sí. Un poquito a nivel de empleo puede ser 50, 60%. Pues. Tú no vas a lograr formalizar esas empresas con una tasa de impuesto a la renta a esas empresas de un 27%. Entonces, mucho menos subiendo la tasa de un 27 a un 30. No, ahí la agrava. De ahí entonces, cuando estoy hablando de que sí hace falta una reforma fiscal en este caso para formalizar, entonces una reforma fiscal que va a tener la inteligencia de reconocer que para formalizar esas empresas necesitan una tasa más atractiva. Exacto, y ahí no vamos a afectar las recaudaciones, todo lo contrario, las recaudaciones van a crecer. Entonces, eso es un primer ejemplo. Necesitamos formalizar a la economía. Dos. Pero yo vuelvo, insisto, y discúlpame, Henry, administrativamente el gobierno tiene que tener algún mecanismo para caerle atrás a esa informalidad, incluso a la evasión fiscal, que es otro gran problema que tiene la economía dominicana. Por supuesto, ahora no todo tiene que ser palo. Tiene que haber, o sea, la economía necesita de incentivos. Y ahí, si la gente entiende que es un incentivo formalizarse, la gente se va a formalizar. Si la gente entiende que formalizarse es complicarse la vida, exacto, es ganar menos, exacto, sí, entonces, sigue a las va a seguir a la y más formalidad. cuando muchas de las empresas micro son empresas de subsistencia, no son ni siquiera, vamos a decir, en un primer tiempo, grandes generadoras de empleo, no son para generar empleo, sino para poder sobrevivir, resolver, no a veces ni sea al final del mes, resolver el final de cada día. Entonces, que mañana esas empresas formalizadas van a tener la oportunidad entonces de poder crecer. Eso es lo que necesitamos. Ahora, al mismo tiempo, y yo voy a seguir en la parte social y laboral. Los salarios. Acabamos de hacer en julio una actualización, como cada 2 años, de lo que es el salario mínimo. En promedio tuvo un incremento, finalmente fue 15.7%, si tomamos en cuenta el promedio de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, que se utiliza para calcular los aportes a la seguridad social, 15.600 pesos. Pero si vamos nuevamente a las estadísticas del Banco Central, el Banco Central nos dice que en el mes de septiembre, que son las últimas cifras disponibles, ahora dentro de 10 días cerramos las de octubre, la canasta básica, no general, no del promedio de los ricos y de los pobres, la canasta básica, vamos a tomar la canasta básica del quintil 1, el 20% de los hogares más pobres. No el 15.600 que 23.000. La del quintil 1. Y el promedio salarial en República Dominicana anda entre 15 y 20 mil pesos, el 60% de la clase en el caso de la seguridad social, el promedio está entre 25 y 26. Pero eso es un mal promedio. Exacto. Tú estás promediando yéndonos a la realidad. Con gente de 10.000. La realidad es esta, que hoy en día el salario mínimo, el promedio de los salarios mínimos, no logra comprar ni el 70% de la canasta básica. Es para eso también. Vive con déficit permanente. Es para eso que necesitamos hacer ese Pero espérate, Henry, hicimos la reforma. ¿Y qué me garantiza a mí como ciudadano, yo que estoy informal, por ejemplo, que esa reforma, lejos de beneficiarme directamente y que mi condición y mi calidad de vida va a mejorar y mi poder adquisitivo igual aumentará, no vendrá a ser lo contrario? Va a haber varias cosas. Primero, explícame la eso. carga tiene que ser mejor repartida. Y ahí yo creo que hay 3 tipos de equidad que se tienen que tomar en cuenta. Lo que llamamos la equidad vertical, que es que cuanto más ganas, más tienes que pagar. Exacto. Que es ahí donde es bueno que haya tasas progresivas para algunos impuestos, como típicamente lo es el impuesto a la renta a las personas físicas y el impuesto a la propiedad. De modo que
el rico pague como un rico y el pobre, si paga, pague como pobre y idealmente no pague. Bien. Equidad horizontal, que ahí independientemente del tipo de actividad haya cierta igualdad, salvo los casos donde tú necesitas por grado de desarrollo, a través de incentivos bien pensados, empujar determinadas actividades, como fue por ejemplo el caso, sin la ley de cine no tendríamos cine en la República Dominicana. Esa es una realidad. Sin esas ventajas fiscales no hubiésemos arrancado. En algún momento... Había que empujar a la industria para hacerla atractiva. Para que en algún momento ya esta industria ya ha madurado y ya le va tan bien que no necesita. Le está yendo muy bien. Y yo creo que en algún momento, mira, los incentivos... en ese mismo orden de esos incentivos, ese proyecto de ley de los senadores, hay 285.000 millones de incentivos. ¿Usted no cree que por lo menos una parte de esos incentivos pudieran ser ya eliminados? Por ejemplo, la Barrigol recibe, creo que son 42 millones de galones de combustible al año, exentos. Entonces, quizás podría desmontarse, aunque sea, no sé, 85.000 millones. Mira, yo creo que alguien dijo una vez, la ley entra por casa, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por ahí. Y ahí no me voy a meter en política porque a mí no me corresponde, yo creo que sería muy poco apropiado de mi parte. Hay 3 senadores que dieron un buen ejemplo, no están recibiendo el barrilito, eso me parece bien. Entonces, ni hace falta una ley eventualmente, en última instancia para eso. ¿Usted cree, pero vamos a decir que eso es algo... Digo que eso es simbólico. Eso es cosmético. Okay. Es cosmético, eso es populismo. Significa dinero y todo eso, pero no perdamos tiempo con eso no se resuelve nada. Parte. Lo que sí es importante es lo que tú mencionaste, lo que se llama el gasto tributario. Y ahí, mire, hay muchas leyendas urbanas con el gasto tributario. Se ha llegado a pensar 2 cosas que son falsas. Una, que ese gasto tributario es un odioso privilegio que reciben... pero esos 3 senadores no ganan otra vez, ¿no? Un odioso privilegio que reciben empresarios. Eso es falso, de toda falsedad. Yo ayer precisamente, pasé un tiempo para convencerme de eso. Yo tenía desde el 2017 que yo no revisaba en detalle. Bueno, sepan ustedes que de esos 280.000 millones de pesos, con un 4.9% del PIB, si se fuese a quitar todo esto, o sea, llegarlo a cero. ¿No hay reforma? Muy teóricamente, llegarlo a cero, el principal afectado sería cada una de la gente que nos está mirando esta mañana. Porque el 70% de esos gastos tributarios, exenciones, exoneraciones y eso, le llega directamente a la gente, empezando por el mismo tema del ITEVIS. El ITEVIS representa la mayor parte de esas. Y cuando digo el ITEVIS, la exoneración no es la exoneración a los empresarios, que no es a los empresarios, está exonerando, es al consumidor final. Cuando no me cobran ITEVIS sobre la electricidad, la gasolina, los alimentos, la medicina, etcétera, etcétera, eso es parte del gasto tributario. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, pensar que esto es sencillamente vamos a eliminarlo y eso va... Y esto no va a tener un impacto, sí lo tiene. Sí. Por eso, abordar el tema del gasto tributario solamente se puede hacer dentro del marco de una reforma mucho más abarcante, porque entonces tendrías que verse cómo compensar a ciertos sectores. Y si no hay reforma, para este año, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? O sea, tendremos que seguir tomando préstamos. No, bueno, el presupuesto 2022, recuerden, fue depositado en su tiempo, antes de que se hablara del tema de la reforma fiscal, y no incluía nada de reforma fiscal. O sea, no incluía, no había previsión de eso. Fue una bola de humo que tiró el gobierno a ver qué pegaba. No había, ¿no? Entonces, hay un proyecto de presupuesto que ahora no habría de modificar por el lado de la reforma fiscal. Eventualmente sí habrá que revisar algunas cosas, como es el tema de que este presupuesto se confeccionó sobre la base de un petróleo a $62. Exacto. Y esta mañana amanece casi en 84. Problemático. Hay $22, $1 de diferencia, un pobre dolarcito de diferencia 57 en un pesos. barril de petróleo.
eso equivale a 4.000 millones de pesos Wow. que le sacamos de la economía dominicana. O sea, serían 4.000 que no lo estamos millones por sacando 22. no de la economía, de cada uno de nosotros, porque tarde o temprano lo terminamos pagando. Alguien tiene que Serían pagarlo. 4.000 millones por 22, entonces. Efectivamente. Wow. Esto es el impacto que tiene, que entonces tiene un impacto en la inflación, Entonces, etcétera, etcétera. O sea que de este lado, mira, el gasto tributario hay que revisarlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Tú contempla, por ejemplo, hay gente tan loca que piensa que, mira, vamos a ver cuáles son los sectores que reciben muchas exoneraciones. Zona franca, hay un cálculo ahí que habla de unos 38, esta cifra es mucho más alta de la realidad, pero inclusive la única realidad posible con las zonas francas es lo que tenemos hoy en día. Imaginemos 2 segundos, y yo creo que la gente lo va a entender perfectamente. Imaginamos que quitamos los incentivos, lo que es la ley de zona franca. ¿Qué usted piensa que vaya a pasar? Las zonas francas que venían a la República ¿Se mudarán a algún otro país? se van a ir a otro país. Y excepción? yo le puedo asegurar que en países de Centroamérica, en Colombia, en otros países de la región, la gente está haciendo procesión diariamente con velones de ese tamaño para que República Dominicana cometa el error de modificar esta ley de zona franca. Ahí tenemos 180.000 empleos. Entonces, mira, hay provincias, por ejemplo, mira, la provincia Eso no se puede tocar. la provincia de San Cristóbal, más del 40% de los empleos formales son de zona franca. Directamente, o sea, ni siquiera hablamos de impacto indirecto, son directamente de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque inclusive esas discusiones que hay, aunque no se tome ninguna decisión, crea un ruido que asusta al inversionista. El momento cuando, como lo dijo el mismo presidente de la República, es el momento para captar inversión local, inversión extranjera, que está buscando reacomodarse con todo lo que está cambiando la economía global, todos esos problemas de logística, a fin de cuentas pueden terminar beneficiando a la República Dominicana si nosotros tomamos las decisiones correctas. Y en algún momento, parte de la decisión correcta va a ser hacer una reforma, un conjunto de reformas y una reforma fiscal que, lejos de incrementar las tasas de los impuestos, la va a bajar. Ya se nos fue el tiempo, Henry, pero el impacto del desmonte de la tarifa eléctrica en nosotros. Bueno, primero tenemos que entender todos que esto no es una decisión de este gobierno, del gobierno pasado o del gobierno futuro. Hay algo que se llama el pacto eléctrico. Se firmó, hay que implementarlo. Está ahí. Ahora, es duro, pero mira, no puede ser que hayamos, después de haber invertido tanto tiempo en esto, que el momento cuando hay que empezar a aplicarlo, no aplicarlo. Efectivamente, mira, eso es una mala noticia para la gente. Ahora, tú, antes de entrar, yo te escuchabas, estamos hablando de un ajuste, el primer ajuste que es... Que estaba previsto hace mucho. Que estaba previsto, pero que no es un ajuste demasiado fuerte. Claro, por supuesto, mire, va a ser para la gente 25 pesos más en la factura es un costo. Eso, mira, no lo podemos negar. Ahora, tenemos que apostar que esto, conjuntamente con el resto de las cosas que hay que hacer, va a finalmente resolver algo que yo creo que es una indignidad nacional, lo que está pasando con el sector eléctrico. No hay ninguna excusa o explicación para que República Dominicana pueda justificar seguir así con el tema eléctrico. Por eso yo espero que eso sea la primera señal de que efectivamente, de poquito a poquito, eso va a tomar 3, 4, 5 años recuperar el sector, pero había que empezar. Se está empezando por ahí. Gracias, que Henry. no paga, pague. Y a ser más cuidadoso con el consumo, derrochar menos la energía. Henry Ebrard ha sido nuestro invitado. Gracias a él por acompañarnos. Gracias a ustedes por la gentileza de su atención. Nos vemos mañana. Buenos días, RD.